Hasta luego. Vamos a hablar con Abril Rea, es periodista, está en Barcelona, España. Ya sabés que ayer hubo elecciones, ganó el PP, pero no le alcanza. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. Y aquí estamos. Bien, por un lado, disfrutando de este calorcito, con 30 grados aquí, donde ayer, justamente domingo, mucha gente votó en bañador. Se vieron imágenes inusuales a esta época del año, elecciones en pleno verano, donde, bueno, justamente hoy es el día de análisis, de ver después de los resultados que no nos sorprenden, porque si bien todas las encuestas daban aproximadamente ganadora a Feijóo, con 136 escaños, obtuvo Feijóo ayer, donde, bueno, Pedro Sánchez logró 122. Pero aquí hubo un dato clave, que ya lo habíamos adelantado en varias oportunidades. No consiguió la mayoría absoluta. Es decir, igualmente, esto se va a saber el 17 de agosto, porque de ahora en más, podemos decir donde comienza realmente todo. Datos para tener en cuenta. El miércoles 26 comienza el escrutinio oficial, donde también se van a incluir los votos llegados desde el extranjero. Termina el día 29 de determinar el escrutinio. Luego, la presentación de los diputados y senadores, y luego el 17 de agosto se conforman las Cortes. Es decir, esto para tener en cuenta con respecto a cómo es el sistema electoral aquí en España, donde, bueno, el 17 de agosto, luego de que el rey Felipe VI nombre al candidato, en este caso sería Alberto Núñez Feijóo, vemos qué es lo que puede llegar a pasar con respecto a esa votación. Van a votar los diputados, donde, el PP va a llegar o va a querer aspirar a una mayoría absoluta, pero los números no están dando, como bien todos saben, es decir, sumado los escaños del PP, sumado con los de Vox, que obtuvo 33 escaños, quedó en tercera fuerza, no logra esa mayoría absoluta. Por lo tanto, aquí ya se está hablando de una mayoría simple. ¿Cómo es el tema de la mayoría simple? También para explicarlo para Argentina. Luego de haber votado y que no se logre esa mayoría absoluta, solamente hay 48 horas después de esa primera votación donde se vuelve a votar, y ahí una mayoría simple. La mayoría simple es votos a favor o votos en contra, es decir, el sí y el no. Y donde ahí van a jugar papeles claves como por ejemplo la abstención y los acuerdos. Hoy en día, a partir de hoy, ya empiezan las reuniones y las negociaciones. Por un lado tenemos a un Pedro Sánchez que está alegre, cree que es buenos números, porque incluso ha tenido dos escaños más con respecto al año 2019. Es decir, perspectivas, ¿no? Incluso en el discurso de ayer se lo vio bastante contento, y con respecto a lo que podría llegar a pasar. Aquí, con respecto a las izquierdas, al pacto o a los acuerdos que pueden llegar a tener el PSOE principalmente aquí, con los partidos de Cataluña, con los partidos de Esquerra Republicana y los partidos Junts. Que, por cierto, Abril dijo una declaración importante, dijo, no le vamos a regalar el voto a Sánchez por nada, a cambio de nada. Es decir, una declaración importante de Junts. Sí. Querría que, si sos tan amable, nos sintetizaras algo más estructural. España no es una república, entiendo que es una monarquía parlamentaria, el sistema. Exacto, es una monarquía parlamentaria, es decir, estas no son elecciones presidenciales, la gente votó diputados y senadores. Ahí está, es una elección legislativa. Las principales fuerzas, entonces, es el PP. Repasemos, ¿no? Exacto. Que obtiene... Sí, las principales fuerzas de ayer. El PP obtuvo 136 escaños. La diferencia entre escaños y votos, ya para este público latino y argentino. Bueno, a ver, aquí es una pregunta importante. Por ejemplo, ayer a la tarde, eran las 7 de la tarde, más o menos estábamos viendo cuándo empezaba el tema de los recuentos. Y, por ejemplo, el PSOE, hubo un momento donde el PSOE le ganaba en votos y no en escaños. Es decir, esto también para tenerlo en cuenta. Los votos, Feijóo sacó más de 8 millones de votos, cerquita del PSOE, donde obtuvo 7.600.000. Es decir, en estos casos, con respecto a votos y escaños. Aquí, con respecto a los escaños de diputados, está distribuido por distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid aportaba 37 escaños. Correcto. En otras comunidades autónomas menos escaños, porque quizás en una comunidad autónoma los escaños están ligados con las regiones. Se haya votado más. Exactamente, donde quizás hay lugares donde se votó más al candidato, pero tienes menos escaños. Es decir, esto también es el sistema electoral.
Sí. Pasamos en limpio. El PP obtiene 136 escaños. El PSOE, Sí. 122. 122. ¿Y quién me Exacto. falta? ¿Quién me está faltando? En tercer lugar quedó Vox con 33 escaños y el partido Sumar, el partido de Yolanda Díaz, obtuvo 31 escaños. El partido de Sumar, de Yolanda Díaz, es particular, porque podríamos decir que es el partido más nuevo aquí, ¿no? En España. Recordemos que el 28 de mayo hubo elecciones municipales aquí en España. El 29 de mayo, el día siguiente, Pedro Sánchez disuelve las Cortes y convoca elecciones generales y exige prácticamente que se conformen los partidos. Y fue ahí donde se conformó Sumar, que vendría a hacer como el recuento de lo que quedó de Podemos, que también un dato clave aquí, es decir, en el partido Sumar de Yolanda Díaz no estaba Irene Montero, una de las referentes del partido Podemos. Que incluso ayer nos preguntábamos, esos votos de Podemos, de los morados, ¿realmente a dónde fueron a parar? ¿Si a Yolanda o a Pedro Sánchez? Está claro. Hay una tendencia hacia las derechas, como le llaman ustedes, pero no es suficiente para ganar las elecciones, ¿así? Exacto, bueno, a ver, siempre aquí se hablaba, ¿no? Sí, Europa, en general Europa está inclinándose como para la ultraderecha. Aquí la derecha o las derechas, que era, que es el PP y Vox, que es la ultraderecha, toda la campaña estuvieron justamente con esto, ¿no? Pedro Sánchez continuamente en su campaña, incluso ayer lo dijo en el discurso, diciendo, España votó, tenía dos caminos, por un lado avanzar o por otro lado retroceder con las políticas de PP y Vox. Para Pedro Sánchez el PP es Vox y Vox es PP. Incluso Santiago Abascal era candidato del PP. Es decir, esto también con respecto a tener en cuenta el tema de la derecha aquí, que incluso hubo muy importante el tema del miedo a la ultraderecha. Toda la campaña prácticamente que se vino haciendo esto de que, bueno, en España podría asumir la ultraderecha, se reflejó en las urnas donde Vox, si bien obtuvo 33 escaños, perdió 19 escaños con respecto al año 2019. Es decir, tuvo una peor elección con respecto al año 2019, ¿no? A las últimas elecciones generales. Es decir, datos para tener en cuenta cómo se fueron dando en apenas estas semanas, porque recuerdo el 28 de mayo el panorama en el mitin, en el búnker de los partidos políticos era totalmente diferente. Encontrábamos a un Feijóo más contento, a un Vox también más contento por haber hecho una buena elección. En el día de ayer, y esto se repitió también con respecto a las caras, que en el búnker de Vox no había buenas caras, porque saben justamente que posiblemente no pacten con el PP, incluso están diciendo ya esta mañana que ellos van a hacer oposición y tiran más a volver a convocar elecciones. Y vuelvo a repetir esto con respecto a las mayorías absolutas y mayorías simples. Si no llega a haber mayoría simple, hay 2 meses. Esto lo establece la Constitución también, 2 meses, para el rey lo que hace es disolver nuevamente las Cortes y convocar nuevamente a elecciones. Es un panorama que no sorprende aquí en España, porque esto ya lo vivimos en el año 2019, donde hubo elecciones en abril y recién en noviembre hubo una de vuelta de elecciones. Es decir, aquí el panorama posiblemente tengamos que volver a votar. Muchísimas gracias, Abril. Muy completo tu informe. Un abrazo. Hasta